Wang y el genio del trueno. El joven Wang era un estudiante aplicado, bueno y generoso. Tan generoso que en su aldea todos lo estimaban y apreciaban. Como era muy modesto, los elogios excesivos le disgustaban un poco y trataba de que sus buenas acciones no se difundieran. Pero de todas maneras, éstas llegaban a saberse siempre y el aprecio de la gente aumentaba más y más. Un día, su amigo Xia murió y la anciana madre y los 6 hermanos quedaron desamparados. Estos eran aún muy pequeños para ganarse el sustento. Wang no dudó un instante en proteger a los huerfanitos, pero al cabo de poco tiempo, los gastos fueron tales que el joven se vio reducido a una extrema pobreza. «Creo que no podré continuar mis estudios», así se dijo un día el bondadoso joven. «Me temo que tendré que trabajar y me dedicaré al comercio». Y en efecto, Wang abandonó los libros y la escritura y empezó a negociar. Todos trataron de ayudarlo y en poco tiempo llegó a ser un rico mercader. Al principio vendió telas en el mercado de su aldea. Los vecinos sabían que el joven era muy honesto. Nunca iban a ser engañados por aquel vendedor y es por eso que depositaban en él toda la confianza. Como el negocio iba viento en popa, Wang decidió viajar para comprar mercaderías en los mercados de lejanas ciudades. De este modo, su negocio fue progresando y proporcionando a su dueño muy buenas ganancias. Con el tiempo, Wang fue agregando otros artículos a su tienda: tapices de Persia, vasos y jarrones de fina porcelana japonesa, perfumes de Arabia, joyas de oro cincelado, perlas y piedras preciosas. En una palabra, cuánta mercadería fina encontraba en los más renombrados mercados del Oriente. Como tenía buen gusto, la mercadería que compraba se vendía a buen precio en todas las ciudades. Wang estableció otras tiendas en las ciudades vecinas y puso al frente de ellas a dependientes de confianza, a quienes pagaba muy bien para que fuesen fieles cumplidores de sus órdenes. Para atender a todas las sucursales de su comercio y concurrir a todas las ferias importantes, el joven hacía frecuentes viajes. Un día, volviendo de Nankín, se detuvo en una hostería. Estaba saboreando una taza de té cuando vio entrar a un personaje de gran estatura, flaco, tan flaco y pálido que parecía un cadáver viviente. Este se sentó en un rincón, apoyó los codos sobre una mesa y mantuvo la cabeza entre las manos, apretándose la frente como un hombre que sufriese un gran dolor. El corazón compasivo de Wang se conmovió. El joven se acercó al extraño personaje y le preguntó: «¿Te sientes mal, señor? ¿Tal vez puedo ayudarte de alguna manera?» El hombre movió la cabeza y no respondió, pero Wang, siempre dispuesto a ayudar al prójimo, ordenó al hostelero que le trajera algo de comer. El desconocido se echó sobre la comida con increíble avidez y en un santiamén devoró todo. El generoso joven ordenó entonces un almuerzo completo para 2 personas. Cuando hubieron terminado de comer, el personaje se levantó y se inclinó ceremoniosamente al par que, con cara satisfecha, exclamaba: «Ah, hacía 3 años que no saciaba mi apetito como lo he hecho hoy», le dijo. Entonces Wang lo miró asombrado. Con tono amable le preguntó: «¿Podrías decirme cuál es tu nombre y cuál es tu patria, señor?» «Lo siento, perdóname, creo que no puedo revelarte cuál es mi nombre, mi buen amigo y joven benefactor. En cuanto a mi tierra natal, debo decirte que no tengo patria». Wang no insistió con preguntas indiscretas. Pidió la cuenta al hostelero y se decidió a proseguir su viaje. En el momento de partir, advirtió que el desconocido se disponía a acompañarlo. «Me temo que te aguarda un grave peligro, bondadoso joven. Yo no debo abandonarte ahora. Sería un desagradecido después de haber recibido tantas gentilezas de tu parte», le dijo. Wang hizo 1000 preguntas, pero el extranjero no quiso aclarar más. Después de unas horas de viaje, llegaron a otra hostería y el joven ordenó comida para ambos. Pero el extraño personaje movió negativamente la cabeza. «No, por favor. Yo como solo una vez al año. No te preocupes por mí», le dijo. Wang pensó que el desconocido debía ser un genio y redobló sus gentilezas y demostraciones de respeto. Para atravesar un ancho río, los 2 viajeros se embarcaron en un junco, pero apenas zarparon, la embarcación, zarandeada por una imprevista borrasca, se hundió. Muchos pasajeros se ahogaron y Wang creyó que había llegado su última hora.
Mientras pensaba con angustia en su muerte próxima, el joven se sintió abrazado. Su extraño compañero lo cargó sobre los hombros y se echó a nadar. En pocos minutos llegaron hasta un velero que se mantenía milagrosamente tranquilo sobre el río. Calmado el viento y aquietadas las olas, Wang agradeció a su salvador y enseguida empezó a lamentarse por la pérdida de todas sus mercancías. Aquel naufragio lo dejaba en la miseria. No había acabado de expresar su pesadumbre cuando vio que su salvador se arrojaba al agua. Instantes más tarde, aparecía con algunos sacos de mercancía que arrojó a la cubierta. Volvió a sumergirse varias veces y en pocos minutos Wang se vio rodeado de todo su equipaje. «No sé cómo agradecerte, señor», expresó el joven conmovido. «No te preocupes, no he hecho nada más que recompensarte por tu bondad y gentileza. Ahora que he saldado mi deuda contigo, puedo dejarte», le dijo. «Oh, no, por favor», suplicó Wang. «Te pido que terminemos el viaje juntos», le dijo. Entonces el desconocido aceptó y ambos se pusieron a ordenar las mercaderías recuperadas del naufragio. «¿Falta algo?», preguntó el extranjero. «Creo que solamente un gran pincho de oro», le dijo. Entonces el hombre se echó al agua e inmediatamente reapareció con la joya. Wang estaba tan agradecido al extraño personaje que lo invitó a su casa. «Podrás vivir conmigo todo el tiempo que quieras, señor. Yo me sentiré muy feliz», le dijo. El hombre aceptó y llegados al término del viaje, se instalaron cómodamente. Pasados 12 meses, Wang recordó que su benefactor debía comer. Ordenó un rico banquete con comida para 50 personas, que el desconocido devoró en pocos instantes. Cuando hubo terminado, se levantó, se inclinó para agradecer a Wang y exclamó: «Sabes, jamás he encontrado un hombre como tú. No piensas más que en el bien ajeno. Pocas veces piensas en ti», le dijo. El joven no sabía qué decir. Se sentía confuso ante tales elogios. El hombre prosiguió: «Sabes, dentro de poco tendré que separarme de ti. He sido condenado a errar durante 5 años sobre la tierra. Volveré a las nubes donde está mi reino. Debes saber que soy el genio del trueno. Antes de partir, quisiera darte otra prueba de mi reconocimiento. Expresa un deseo y serás satisfecho». En aquel momento, el cielo se cubrió instantáneamente de nubes y se oyó el rodar de un trueno lejano. Era como un llamado al extraño personaje. Entonces Wang tuvo una peregrina ocurrencia. «Ya que me ofreces satisfacer un deseo, te diré que mucho me gustaría hacer un paseo por las nubes», le dijo. El genio del trueno se rió de buena gana al oír tal propósito, y en menos tiempo que se emplea en decirlo, Wang se encontró sentado sobre una nube viajera. Dirigió la mirada hacia lo alto y vio cerca de su cabeza la bóveda del cielo tachonada de estrellas. Tendió la mano y la estrella más próxima se desprendió y cayó en una de sus mangas. En ese momento, el joven vio venir un carro dorado tirado por 2 dragones que galopaban rumorosamente. Sus colas ondeaban y hacían un ruido semejante a los golpes de una fusta sobre un plato de bronce. A través de las cortinas se veía una hada joven y bella que viajaba en dicho carro junto a una gran tinaja llena de agua. Detrás del carro venía un brillante séquito de genios, entre los cuales Wang divisó al genio del trueno. Este se acercó al joven, lo tomó de la mano y lo condujo cerca del carro, que se había detenido. «Esta es el hada de la lluvia», le dijo. «En estos días está enojada con los habitantes de la tierra. Ha decidido que por largo tiempo no dejará caer ni una gota de agua, provocando así una gran sequía como castigo a los hombres por sus muchas faltas». Y volviéndose al hada, el genio del trueno le dijo: «Este joven es un buen amigo mío». Entonces el hada inclinó la cabeza, sonrió a Wang y le señaló algunas vasijas de cobre que colgaban de la baranda del carro. El joven descolgó una vasija, pero no sabía qué hacer con ella. En ese momento, el hada hizo un ademán y la nube se abrió un poco. A través de la abertura, Wang miró hacia abajo y reconoció su aldea y los campos vecinos, amarillos por la prolongada sequía que reinaba en toda la región. Entonces comprendió el gesto del hada de la lluvia. Sumergió la vasija en el agua de la tinaja y la volcó para que el líquido cayera a través de la abertura de la nube. Repitió esta operación varias veces, hasta que su amigo, el genio del trueno, le dijo:
Basta, basta. Ahora debes volver a tu tierra. Detrás del carro cuelga una larga y gruesa cuerda. Aférrate a ella y ve bajando sin temor. Wang en realidad tenía miedo, pero al advertir que todos se sonreían burlonamente, se decidió. Minutos después se encontraba cerca de su aldea, en un prado húmedo y verde. Los vecinos estaban contentos. Es un milagro. Por fin ha llovido. Ha ocurrido un verdadero milagro. ¿Sabes? En medio de un día de sol radiante, una nubecilla nos regaló la bendición de una lluvia salvadora, le dijo. ¿Cómo? ¿Hacía mucho tiempo que no llovía? Así preguntó el joven. Claro, hacía 6 meses que no caía ni la más ligera lluvia. Estábamos realmente desesperados, le dijeron. ¿Y no habrá sido un castigo del cielo por el mal comportamiento de los hombres? Dijo Wang. Posiblemente sí, es muy posible, dijo un anciano. Pero ya pasó el mal rato y ahora estamos todos contentos. Wang oyó las numerosas manifestaciones de asombro y de júbilo de sus amigos, pero se guardó muy bien de revelar el secreto. Estaba completamente seguro de que si contaba su extraordinaria aventura, lo tomarían por loco y embustero. Al llegar la noche, el joven se cambió la ropa. De una de sus mangas cayó una piedra oscura. Era la estrellita que él había desprendido de la bóveda celeste. Estaba apagada, parecía muerta. La levantó del suelo y la puso sobre una repisa. Era un recuerdo de su extraña aventura. Se echó sobre el lecho, pero no pudo conciliar el sueño. Al rato notó que el cuarto iba aclarándose lentamente. Una luz plateada empujaba las sombras hacia los rincones. Miró hacia la repisa y vio que la estrellita revivía. Wang miró estupefacto hacia aquella joya luminosa y comprobó que ésta iba creciendo y creciendo hasta que por fin quedó transformada en una doncella encantadora. «Mi señor», dijo ésta con una voz dulce y melodiosa, «soy Clara Nube. El genio del trueno ha dispuesto que sea tu esposa», le dijo. Aquella aparición colmó de felicidad el corazón del bondadoso joven. Las bodas se celebraron poco después y el día de la ceremonia cayó en los campos vecinos otra lluvia bienhechora. Era el regalo de bodas del hada y de los genios de las altas nubes. El Palacio del Príncipe Dragón, de un cuento de la antigua China. Entre las muchas cosas bellas que podían verse en Suchao, debemos mencionar la regata entre los barcos dragones, que tenía lugar el 5º día de la 5ª luna. En el maderamen, cada barca tenía esculpido un dragón con las escamas pintadas de verde y oro. Las balaustradas estaban adornadas con flores de laca y estandartes de seda bordada. En la popa, debajo de la cola del dragón, sobresalía un tablón de madera, sobre el cual iba sentado un muchacho que hacía juegos de acrobacia. El acróbata a veces colgaba hasta rozar el agua, y con frecuencia daba la impresión de que la caída y el chapuzón eran inevitables. Naturalmente, estos muchachos habían sido adiestrados desde que eran pequeñitos. Había algunos tan hábiles que los patrones de los diversos barcos dragones disputaban con ahínco su posesión. Entre estos ágiles jóvenes, el mejor, sin duda alguna, era A Tuan, un robusto muchacho huérfano de padre. Durante la regata, A Tuan perdió el equilibrio y cayó en las aguas del río, que inmediatamente cerraron sus ondas sobre el cuerpo del acróbata. Los más diestros nadadores se echaron al agua para socorrerlo, pero a pesar del empeño que pusieron, no lo hallaron y volvieron a la superficie cansados y desalentados. Con dolor en el alma, los patrones de los juncos de Suchao se encaminaron hacia la casa de la señora Chang, la madre de A Tuan, para comunicarle la muerte del hijo.
La pobre mujer lloró largamente. El único consuelo que tuvo fue comprobar cuán profundos eran el cariño y la estima que su muchacho se había ganado entre los habitantes de Suchao. Pero A Tuan no había muerto. Apenas se hundió en el río, dos poderosas manos aferraron su cuerpo y lo arrastraron hacia el fondo. Las aguas se alzaron en torno a él, altas como la ladera de una montaña, y el muchacho advirtió con sorpresa que allí podía respirar como en la superficie. No se explicaba esto, ni cómo había podido perder el equilibrio y caer al agua. Una vez que se hubo serenado, A Tuan se encontró en un palacio grandioso. En el centro de una sala inmensa, vio a un hombre con un yelmo en la cabeza sentado sobre su alto trono. «Este es el príncipe dragón», así dijo una voz a espaldas de A Tuan. Entonces el príncipe dirigió al joven una mirada llena de benevolencia. «Evidentemente, eres un muchacho muy listo. Formarás parte del grupo de mis ramas de sauce», le anunció. Al cabo de una breve conversación, el invisible guía condujo a Tuan hasta un paraje rodeado de amplios pabellones y lo hizo subir sobre la galería del pabellón oriental, del que salió una anciana que lo recibió con una sonrisa. «Esta es la señora Si», dijo la conocida voz. «Ella será tu maestra», prosiguió. La señora llamó a varios muchachos que estaban dentro del pabellón. Todos tendrían de 13 a 14 años, más o menos. Entonces saludaron a Tuan con gentileza. «Ahora haremos ver a Tuan la danza del rayo y la danza del viento que cae», así dijo la señora Si. Enseguida se oyó un gran rumor de tambores y platillos de cobre, y la danza dio comienzo. Era un espectáculo digno de verse, algo verdaderamente indescriptible. Cuando se hizo el silencio, la señora llamó a Tuan para enseñarle paso a paso las dos danzas, pero A Tuan no la dejó hablar. «Por favor, haced comenzar la música, señora, y os daré pruebas de mi habilidad», le dijo. Apenas las primeras notas se difundieron por la explanada, A Tuan comenzó a danzar. Todos lo miraban reteniendo el aliento y la vieja señora Si se puso a batir palmas entusiasmada. «¡Bravo, bravo, muchacho! Nadie podrá negar que eres tan hábil como Flor de Estío», dijo. Naturalmente, A Tuan, que no sabía quién era Flor de Estío, no pudo apreciar el valor de aquel elogio, pero comprendió que la vieja señora lo juzgaba muy capaz y se puso contento. Al día siguiente, el príncipe dragón sometió a examen a los grupos de bailarines reunidos en una explanada al pie de una escalinata. Los primeros en ser examinados fueron los diablillos. Tenían el rostro de niño y el cuerpo de pez, y danzaban al ritmo de platillos de cobre, que producían un ruido ensordecedor. A cada golpe, los diablillos saltaban tan alto que salían del agua y llegaban a tocar la bóveda del cielo, de donde caía un polvillo de estrellas. Luego llegó el turno de las encantadoras y gráciles gorrioncitas, unas niñas bellas y elegantes que danzaban sonando flautas. En torno a ellas se fue aplacando poco a poco el rumor de las olas. Las aguas, helándose, transformaron el lugar en un hermoso y mágico mundo de cristal, brillante y transparente. Terminada la danza, las aguas retomaron su movimiento, tornó a oírse su rumor y todo volvió a ser como antes mientras las muchachas iban ubicándose a los pies de la escalinata. A continuación, bailaron las graciosas golondrinitas. Eran todas jovencitas que bailaban agitando las largas mangas de sus vestidos. Tenían en la cabeza una guirnalda de flores perfumadas y llevaban un vestido azul y negro con dos largas colas, como las golondrinas. Había una que revoloteaba como si tuviese alas. De su vestido, de sus mangas y hasta de sus sandalias se desprendían, ondeando al viento y sobre las olas, pimpollos de flores de diversos colores, que vagando de un lado a otro, concluyeron por cubrir el espacioso patio. Terminada la danza, esta niña se reunió con las compañeras al pie de la amplia escalinata que precedía la magnífica explanada. A Tuan, que estaba allí cerquita, al verla quedó encantado y preguntó a los compañeros quién era aquella extraordinaria danzarina. «Es Flor de Estío», así le contestaron todos, extrañados de que todavía no conociera a la más hábil de las golondrinitas. A Tuan no pudo dar explicaciones porque en ese momento el príncipe dragón llamaba al grupo Ramas de Sauce. Había llegado su turno. También esta fue una danza maravillosa, llena de ritmo y gracia. El príncipe elogió a Tuan por la rapidez de su aprendizaje y por su habilidad en la danza.
le regaló una cinta adornada con escamas de oro para tener recogidos los cabellos, con una perla engarzada que de noche emitía rayos luminosos. Atuan agradeció el regalo y se apresuró a volver entre los compañeros de su grupo. Alzando los ojos, advirtió que Flor de Estío lo miraba, pero no se atrevió a hablarle ni a hacerle ningún ademán. A una señal del príncipe dragón, los bailarines empezaron a desfilar en perfecto orden y luego cada grupo volvió a su respectivo pabellón. Atuan y Flor de Estío no pudieron hacer otra cosa que cruzar una mirada. Luego se perdieron de vista. El joven no podía olvidar a la bella danzarina y tanto pensaba en ella, lamentando no poder encontrarla, que terminó por enfermarse. Perdió de tal modo el apetito que fue en vano que la señora Sí le hiciera tomar milagrosos medicamentos. Atuan enflaquecía y desmejoraba a ojos vista. Sus ojos, llenos de tristeza, habían perdido todo su esplendor. Solo la maravillosa perla brillaba en la frente del joven y le iluminaba el descarnado rostro. Nadie comprendía la causa de aquel mal. La vieja señora estaba preocupada, pues se acercaba la fecha de una fiesta importante y todos los grupos debían participar en ella con sus más bellas danzas. Se está acercando la fiesta del príncipe de los ríos. ¿Y qué haremos sin Atuan?, dijo. Una noche, un muchacho del grupo de los diablillos fue a visitar a Atuan y sentándose al borde de la cama, empezó a hablar de esto y de aquello, pero al rato le preguntó con una sonrisa maliciosa. ¿Será posible que nadie sepa hallar la causa de tu enfermedad?, le dijo. Es que nadie comprende nada, respondió Atuan con un hilo de voz. Por casualidad, tu enfermedad no será debida a Flor de Estío, ¿no?, le dijo. ¿Y cómo lo sabes? Porque Flor de Estío sufre de tu mismo mal, así contestó el diablillo sonriendo. Me lo dijo una niña del grupo de las golondrinas. Atuan se incorporó en el lecho. Amigo mío, ¿sería posible encontrarme con Flor de Estío? Quizás sí, o no lo sé, le dijo. Tú sabes todo lo de ella. Dime qué debo hacer. Te lo ruego. El diablillo lo miró pensativo y después de un rato le dijo. No es fácil, ¿sabes? Debemos recorrer un larguísimo camino, y aún así no sé si lograremos encontrarnos con ella. Pero, ¿por qué es tan difícil ver a Flor de Estío?, le dijo. Porque el príncipe dragón la hace vigilar muy de cerca, ¿sabes? Como habrás advertido, ella es una extraordinaria danzarina y él tiene miedo de perderla. ¿Y de qué manera podría perderla? Dime. Pues alguien podría raptarla y devolverla a la tierra. Ella en verdad siente nostalgias de la tierra, aunque aquí todos la tratan bien, le dijo. Justamente yo siento lo mismo y quisiera poder decírselo. ¿Puedes caminar un largo trecho?, le dijo. Creo que haciendo un esfuerzo sí. Ayudado por el muchacho, Atuan salió de su cuarto. Recorrieron algunas galerías que parecían talladas en cristal y llegaron delante de una puerta. El diablillo la abrió, introdujo a Atuan, le hizo dar 1000 vueltas a derecha e izquierda y finalmente abrió un portón de 2 hojas. Atuan vio con asombro que se encontraban en un bosque. Todos los árboles eran de magnolia, tan altos que no se alzaban a ver la cima. Las hojas eran anchas como esteras y las flores eran tan grandes como paraguas. Los pétalos caídos no habían sido removidos nunca. Formaban sobre la tierra una capa tan gruesa como si allí hubiese 10 colchones sobrepuestos. El diablillo hizo sentar a Atuan sobre aquel colchón de pétalos y le dijo: «Descansa, amigo, y espérame aquí». La espera fue breve, pero al joven le pareció que fue larguísima. Luego de algunos minutos, del lado por donde había desaparecido el diablillo, Atuan vio venir a una bellísima joven, que le sonreía tímidamente. Era Flor de Estío. Al feliz encuentro siguió una conversación animada. Flor de Estío narró que un día, mientras navegaba a bordo del junco de su padre y se curvaba, cantando sobre las aguas del río, se había sentido atraída hacia el fondo y se había encontrado en los dominios del príncipe dragón. Todos me tratan muy bien aquí, ¿sabes? Son muy gentiles conmigo, pero yo pienso siempre en mi familia, dijo la joven suspirando. Sería tan feliz si pudiera volver a la tierra, le dijo. Y también yo, dijo Atuan, mientras unos lagrimones le humedecían los ojos. También yo pienso en mi madre y en el dolor que debe sufrir por mí creyendo que estoy muerto, dijo. Pero no creo que haya posibilidad de salir de aquí. Yo pienso lo mismo, así respondió llorando Flor de Estío.
Sobre todo ahora que, con motivo de la próxima fiesta, extreman la vigilancia sobre nosotros. Temo que no podamos volver a vernos antes del gran baile. Y efectivamente así sucedió. Los preparativos de las danzas ocuparon totalmente el tiempo a todos los grupos de bailarines. Desde el momento de la feliz entrevista, Antoine y Flor de Estío se sintieron mejor y se dedicaron activamente a los ensayos de sus danzas. Era necesario recuperar el tiempo perdido. De esto se ocupaba naturalmente la señora C. La infatigable maestra los hacía ejercitar en 1000 volteretas día y noche, y los vigilaba tan atentamente que Antoine y Flor de Estío no hallaban ocasión para cambiar siquiera una palabra. Llegó el día de la gran fiesta. Dirigidos por el príncipe dragón, los grupos se distribuyeron en la gran explanada. Allí debían desarrollarse las danzas en honor del príncipe de los ríos. El espectáculo resultó bellísimo, porque todos bailaron maravillosamente. El príncipe de los ríos se asombró de la extraordinaria habilidad de Antoine, pero sobre todo quedó encantado por la gracia de Flor de Estío. Terminada la fiesta, después de un cambio de cumplidos y regalos entre los dos príncipes, todos volvieron a sus pabellones. Todos menos Flor de Estío, que fue enviada al palacio del príncipe de los ríos para enseñar danzas a las damas de la corte. Antoine experimentó un profundo dolor. Había esperado tanto ese día para encontrarse con Flor de Estío. Estuvo a punto de enfermar de nuevo. Intentó convencer a la señora C para que también a él lo enviasen al palacio del príncipe de los ríos, pero ella se negó, moviendo la cabeza sin decir palabra. Pasaron muchas semanas, meses, y un día se difundió por los pabellones una terrible y tristísima noticia. ¿No sabes lo que le ocurrió a Flor de Estío? Subió a una alta terraza del palacio del príncipe de los ríos y cayó y murió ahogada. Pero era algo de no creerse. ¿Cómo se puede ahogar quien está viviendo en el fondo de un río encantado? Antoine, atormentado por el dolor, exclamó: «Pero estamos habituados a vivir bajo el agua. ¿Cómo puede haberse ahogado Flor de Estío? Pero no puedo creerlo». Y sin embargo, así repetían todos. Nadie la ha visto desde entonces. Antoine, desesperado, se arrancó de la cabeza la cinta de oro y la deshizo. Luego desgarró sus vestiduras más ricas y las redujo a harapos. Más tarde, para calmar su pena, quiso volver al bosque de magnolias, donde había tenido el encuentro con Flor de Estío. Se encaminó por las galerías conocidas, atravesó la primera puerta, anduvo por largos corredores y llegó ante el portón de 2 hojas. Lo abrió y se encontró en el bosque. El joven sintió como si su corazón dejase de latir. Tal fue la impresión que le produjo la vista del lugar en que se había encontrado por primera y única vez a solas con Flor de Estío. Anduvo vagando largo rato por el bosque de magnolias y de pronto se encontró al pie de una altísima muralla, contra la cual estaba apoyada una escalera. Antoine advirtió con estupor que la muralla estaba formada por aguas del río solidificadas, algo así como el muro de una ciudad fortificada. El joven trepó por la escalera, llegó a la altura de las cimas de los árboles y la escalera seguía y seguía. ¿A dónde conducirá esta escalera?, dijo para sí el joven. Estoy sin aliento. Si no llego pronto al último peldaño, me precipitaré hacia abajo. No puedo más. De repente, la escalera terminó. Un poco más arriba se veía la cresta de la muralla. Antoine se encaramó sobre esta y se arrojó valientemente al agua del otro lado. Cuando consiguió liberarse del remolino nadando hacia arriba, el joven quedó deslumbrado por la luz del sol que iluminaba desde lo alto del cielo. Estaba nadando en la superficie del río, libre y de nuevo sobre la amada tierra. Loco de alegría, se dejó llevar por la corriente y un poco flotando y otro poco braceando, logró tocar la ribera. Tú! Así le gritó un pescador que estaba echando las redes junto a la orilla. ¿De dónde vienes? Mi junco naufragó, respondió Antoine. Y no sé dónde me encuentro, señor. ¿Y de dónde eres? Soy de Suchau. Puedes considerarte afortunado, joven, pues tu aldea no está lejos. La encontrarás después de la próxima curva del río, le dijo. Antoine agradeció al viejo pescador y siguió en la dirección indicada. No tenía la menor idea del tiempo que había estado ausente. Le parecía estar en la quinta luna, es decir, en la misma estación en que había caído el agua el día de la regata. Al llegar a la aldea, apuró el paso, agitado por la emoción,
se dirigió a su choza. Le faltaban muy pocos pasos cuando oyó una voz alegre en el interior de la casa. Señora Chang, vuestro hijo ha llegado. Tuan se detuvo. Aunque la había oído una sola vez, aquella voz le había quedado profundamente impresa en los oídos y en el corazón. No podía equivocarse. Y en efecto, en el umbral, junto con la anciana madre de Tuan, apareció Flor de Estío sonriente, que lo miraba con ojos brillantes de alegría. La joven contó que en el palacio del príncipe de los ríos había creído morir de melancolía y había pensado que, subiéndose sobre la terraza más alta, habría podido divisar los techos de los pabellones donde se alojaba Tuan para saludarlo de lejos. Así lo hizo, y al asomarse al borde sin baranda, había resbalado y perdido pie. Al caer al agua, en vez de ir al fondo, se encontró flotando en la superficie tal como le había sucedido a Tuan. Un junco la había recogido a bordo y la joven, al enterarse de que su familia había desaparecido en un naufragio, había dado el nombre de la madre de Tuan. Los mercaderes del junco la llevaron a la aldea y la buena señora Chang lloró de alegría al saber que su hijo estaba vivo. Luego lloró de dolor, pensando que no volvería a verlo nunca más. Pero Flor de Estío tenía esperanza. Estaba segura de que un día u otro, y la llegada de Tuan ahora venía a darle razón. Meses después, se celebraron las bodas de Tuan y Flor de Estío. Los jóvenes esposos bailaron y los invitados quedaron maravillados de la gracia de la pareja. Entretanto, allá, en el palacio encantado del fondo del río, el príncipe dragón no podía consolarse de la falta de sus más hábiles danzarines. La hija del rey dragón. Un relato de Liu Gaowei, poeta de la dinastía Tang. Había una vez un valiente caballero que, después de haber servido lealmente a su emperador en la guerra contra los tártaros, volvía a su castillo. La guerra había sido dura. El enemigo, superior en número, había quedado derrotado en sangrientos combates. Muchos guerreros del emperador habían sucumbido. Nuestro caballero recordaba con amargura los encarnizados encuentros en que sus compañeros de armas habían pagado con sus vidas su lealtad al soberano. Él había tenido suerte. A pesar de haber intervenido en multitud de encuentros, había salido ileso de todos ellos. Ni un rasguño había recibido en toda la campaña. No obstante, sentía una gran pesadumbre al pensar en sus amigos muertos o gravemente heridos. Había recorrido ya más de 100 millas en su camino de regreso y se sentía algo cansado. Estaba absorto en sus pensamientos, paladeando la felicidad de hallarse pronto de nuevo en sus tierras, rodeado de los afectos familiares, cuando uno de los altos bambúes que crecían a lo largo del camino fue derribado por una mano invisible y cayó ante las patas del caballo. A causa del inesperado ruido que hizo al caer la robusta caña, el corcel se espantó y se puso a correr a campo traviesa. Durante todo aquel día y la noche siguiente duró aquel desenfrenado galopar, y solo al alba el corcel se detuvo junto a la ribera de un arroyuelo para beber. El caballero desmontó y se inclinó para lavarse las manos y la cara, y al levantarse de nuevo vio que allí cerca pastaba un rebaño de corderos blancos, vigilados por una pastora. Esta, una bella joven, se hallaba sentada sobre la hierba. Sus ropas estaban desgarradas y cubiertas de lodo, y su rostro aparecía ensombrecido por una profunda tristeza. Cuando el caballero se acercó a ella, notó que por sus mejillas resbalaban 2 gruesos lagrimones. «¿Quién eres?», preguntó el caballero Balí, que tal era su nombre. «¿Cómo te llamas? ¿Por qué estás tan triste? ¿Acaso puedo ayudarte en algo?». «¡Ay de mí!»,
Así respondió la niña con voz dulce. Soy la más desgraciada de las esposas. Me llamo Liu. Soy la hija menor del rey dragón del lago Tung Ting. Mis padres me casaron con el hijo del rey del río Qing, que es un príncipe de carácter violento, amigo de los placeres y que gusta de las malas compañías. Mi esposo no se preocupaba de mí, me maltrataba. Un profundo sollozo interrumpió el relato de la joven y las lágrimas volvieron a correr por sus rosadas mejillas. El caballero intentó confortarla con amables palabras y le rogó que continuara el relato. Me quejé al rey, continuó Liu, pero el príncipe, para defenderse, me calumnió inventando terribles mentiras contra mí. Su padre creyó cuanto él dijo y me alejó de la corte. Estoy confinada en este apartado lugar, donde vivo sola y triste. Mis padres no tienen noticias de mí porque no tengo medios de comunicarme con ellos. Si tú quisieras ayudarme... El caballero se quedó un instante pensativo. Él no sabía dónde quedaba el lago de Tung Ting ni estaba seguro de poder llegar hasta allí. Además, se hallaba cansado y deseoso de estar cuanto antes en su castillo y abrazar a sus padres. Al no obtener respuesta, Liu inclinó la cabeza con resignación. Su tristeza y desaliento eran tan profundos que el joven se dispuso a complacerla. Haré cuanto pueda para ayudarte. Iré hasta el lago Tung Ting y hablaré con tu padre. Indícame el camino. No es difícil hallarlo, dijo la joven con los ojos brillantes de esperanzada alegría. Debes cabalgar 7 días y 7 noches siguiendo el curso de este arroyo. Al alba del 8º día llegarás a un lago. Allí donde termina el sendero se alza una alta palmera. Golpea sobre su tronco con este medallón. Alguien acudirá para llevarte ante el rey. Liu se quitó del cuello una cadenita de la que colgaba un precioso medallón de oro. El caballero tomó la joya, besó la mano de la princesa, se despidió con corteses palabras, montó y partió en la dirección indicada. Viajó durante 7 días con sus noches y al alba del 8º día llegó a la ribera de un extenso lago. Desmontó junto a la palmera y golpeó el hueco tronco con el medallón de oro. El tronco se abrió y surgió un guerrero que, atravesando la lanza delante del caballero, le preguntó: ¿Qué quieres? ¿A dónde te diriges? Debo hablar con tu rey, respondió Ban Li, mostrando el medallón. Al ver la joya, el guerrero se inclinó en señal de respeto. Luego, con un movimiento de lanza, dividió las aguas del lago. En el medio apareció un sendero azulado que descendía suavemente hacia el fondo de aquella interminable extensión. Sígueme, dijo el guerrero. Cierra los ojos y ven tras de mí. Ban Li cerró los ojos y comenzó el descenso, pero después de algunos pasos se sintió resbalar velozmente. Aquello duró un tiempo que al caballero le pareció infinito. Cuando le ordenaron que abriera los ojos, se hallaba ante un palacio rodeado de columnas y defendido por altas torres. El guía dijo unas palabras a los soldados de guardia y ambos fueron introducidos en un amplio vestíbulo. Cruzaron varios patios y a través de largos corredores llegaron finalmente a la puerta de la sala del trono. El caballero se detuvo y el guía fue a anunciar la visita. Al cabo de un rato, Ban Li fue introducido en la vasta sala, en cuyo fondo empezaba a levantarse una tenue neblina azul. De esta neblina surgió un personaje cubierto con un manto negro sobre el cual se destacaba su larga barba blanca. Bien, me dijeron que vienes de lejos. ¿Qué deseas del rey dragón? Alteza, respondió el caballero con voz doliente. Os traigo un triste mensaje, señor. Vuestra hija Liu se halla confinada en un apartado lugar, junto al arroyo que desagua en este gran lago. Está sola y triste.
No encontraba la manera de mandaros un mensaje cuando yo acerté a pasar por allí y me rogó que viniera. El rey del río Qing la desterró de la corte por las calumnias que inventó el hijo. Bien, te agradezco, noble caballero, por la generosa ayuda que has prestado a mi hija. Me sería fácil liberar a Liu del aislamiento que le ha impuesto su suegro. Bastaría encomendar la empresa a mi hijo, pero este un temperamento tan violento que el celeste soberano lo ha recluido por 7 años en una torre de mármol. Si llegara a sus oídos la noticia de la penosa situación de su hermana, estoy seguro de que acudiría en el acto. Pero eso sería desobedecer la orden de reclusión del celeste soberano. No había terminado el discurso del rey dragón cuando se oyó un estruendo espantoso. Una especie de relámpago iluminó el cielo y un rojo dragón cruzó los aires. Van Li sufrió una conmoción como si lo hubiera sacudido un furioso golpe de viento. «No temas, noble caballero», le dijo el rey dragón. «Es mi turbulento hijo el que ha pasado. Nuestras palabras llegaron a sus oídos seguramente, y ha volado en socorro de su hermana bajo la forma de dragón volador. Es posible que pronto lo veamos en forma humana, una vez que haya liberado a Liu. Te ruego que mientras tanto aceptes un frugal almuerzo». Van Li y el rey dragón pasaron al suntuoso comedor, en el que 2 graciosas doncellas entonaban dulces canciones acompañándose con instrumentos de cuerda. Al término del almuerzo, el caballero sintió los efectos de una suave brisa. Dirigió la vista hacia la puerta del salón y advirtió que ésta se abría lentamente. Un instante después apareció un gallardo joven que conducía de la mano a una dama ricamente vestida. El rey dragón se adelantó a recibirlos y estrechó entre sus brazos a la joven. «Ah, bienvenida, hija mía». Van Li reconoció a Liu a pesar del cambio de vestimenta y la saludó inclinándose respetuosamente. Ella respondió con una sonrisa en que se transparentaba una profunda gratitud hacia su desinteresado salvador. El rey, dirigiéndose a su huésped, le dijo: «Nunca olvidaré este servicio que nos has prestado, noble caballero. Tu recuerdo vivirá siempre en mi corazón de padre agradecido y no se extinguirá jamás». Luego, dirigiéndose a su hijo, que en nada se parecía al violento dragón que momentos antes había pasado volando por encima del palacio, preguntó: «¿Y cómo hiciste, hijo mío?» «Pues en pocas horas mis alas de dragón me condujeron al lugar en que estaba Liu. Luego me dirigí al río Qing. Me lancé sobre él con la fuerza de un torbellino, empujé las aguas y las derramé sobre la región. En pocos instantes se produjo el desastre. 120 leguas de tierras fecundas fueron anegadas. Todo quedó arrasado». «¿Y cuántos hombres perecieron?» «Por lo menos 500,000, padre». «¿Te encontraste con mi indigno yerno?» «Lo despedacé con mis potentes garras». Entonces el rey se quedó pensativo. Al cabo de un instante habló: «Hijo mío, has socorrido a tu hermana y al mismo tiempo has vengado nuestro honor ofendido. Pero para ello has desobedecido la orden de encierro del soberano del reino celeste. La furia con que has precedido ha sido como es habitual en ti, excesiva, muy excesiva. Tiemblo al pensar en la cólera del celeste soberano y en el castigo que te impondrá». El rey no había terminado de pronunciar estas palabras cuando un soplo como de huracán sacudió los muros del palacio. Por la gran ventana que daba al parque, penetraron en la sala 2 verdes dragones. Uno de ellos se dirigió al hijo del rey y le transmitió la orden del celeste soberano: «Preséntate inmediatamente bajo la forma de dragón». El joven palideció. En medio de un profundo silencio resonó la voz del rey: «Obedece, hijo mío. Te acompaña mi bendición».
El hijo del rey dragón se despidió de los suyos y, conducido por 2 alados mensajeros, salió por la ventana y se alejó del palacio. El rey ordenó al gran camarero que alojara al caballero visitante en el mejor departamento del palacio y luego se retiró acompañado de su hija. Esta sonrió otra vez al huésped y Valí se quedó mirándola amorosamente mientras se alejaba. Al día siguiente reinaba un profundo silencio en el palacio del rey dragón. Todos esperaban la noticia del castigo que el soberano del reino celeste iba a imponer al príncipe dragón por su desobediencia. Hacia el anochecer se oyó un sordo rumor, y al cabo de unos instantes aparecieron los 2 dragones mensajeros. Conducían al joven príncipe, que con expresión sonriente se dirigió a su padre y dijo: «Padre mío, el soberano celeste oyó el relato de mi hazaña. Al enterarse de la ofensa inferida a nuestro honor, consideró que yo no podía, honorablemente, proceder de otra manera. Encontró justificada mi actitud y me ha perdonado». El rey lloró de alegría al oír tan gratas nuevas. Mandó celebrar el retorno de Liu y del príncipe con una gran fiesta. En el banquete de esa noche, los 2 hijos se sentaron junto al rey. Enfrente se sentó el caballero Valí. Durante la comida, éste miraba insistentemente a Liu, y ella, de tanto en tanto, le sonreía con afectuosa dulzura. El rey dragón advirtió esta correspondencia de sentimientos y que los jóvenes se habían enamorado. Entonces habló al oído de su hijo. «Tengo la seguridad de que Liu y el caballero están enamorados. Como él es un noble guerrero, lleno de virtudes, me gustaría tenerlo como yerno». «¿Cómo? ¿Qué estás diciendo, padre?», dijo el príncipe, arrugando el ceño. «¿Ofrecer la mano de mi hermana a un desconocido que ni siquiera es de sangre real? ¿Es absolutamente indispensable que tu hermana se case con un hombre de sangre real? Esa es la tradición, padre. ¿Qué dirán nuestros súbditos? Recuerda, hijo mío, que un individuo de alta estirpe la hizo infeliz al punto de manchar la honra de nuestra familia. En cambio, este noble guerrero nos prestó un señalado servicio. El amor que se profesan ambos jóvenes es la mejor garantía de felicidad y buena ventura para la pequeña Liu. Convéncete, hijo, de que mi decisión es acertada». El príncipe inclinó la cabeza en señal de obediencia, pero en su semblante siguió reflejándose una gran contrariedad. Valí había observado la escena, pero hasta sus oídos no llegó ni una palabra. Cuando después de la cena se le acercó el príncipe y le habló con tono arrogante, empezó a comprender. Caballero, aunque eres un extranjero desconocido, mi padre, en reconocimiento del servicio que nos has prestado, me ha encomendado invitarte a formar parte de la familia. Es tan profunda su gratitud que está dispuesto a aceptarte como yerno. Ahora mismo debes responder si aceptas tan alto honor». La respuesta de Valí no se hizo esperar. Príncipe, reconozco que es muy alto honor el que se me dispensa, aunque para mí este no vale tanto como la mano de vuestra hermana, a la que estimo y amo con un afecto entrañable. Pero si he de obtener todo esto simplemente como pago de servicios prestados, respondo que mi actitud generosa no obedeció al propósito de ser grato a vuestra familia, sino al impulso caballeresco de socorrer a una doncella en desgracia. Así es. Nadie duda de la nobleza y pureza de tus sentimientos. Por eso, precisamente mi padre te hace el honor de ofrecerte la mano de mi hermana Liu. Bien. Repito que me disgustan los honores recibidos en pago de servicios prestados. En consecuencia, os ruego transmitáis a vuestro augusto padre las expresiones de mi agradecimiento por las atenciones recibidas. Ahora mismo partiré. En mi castillo me están esperando ansiosamente mis ancianos padres. Y en efecto, momentos después, el caballero Valí se alejaba del palacio del rey dragón
con el alma entristecida. Desde una ventana alta le llegó una voz. «Tu recuerdo, caballero, vivirá eternamente en mi corazón». Era la voz de la princesa Liu, pero su rostro no se distinguía en medio de la oscuridad de aquella noche sin luna. Una vez en su castillo, Wan Li entretenía sus horas de ocio cazando, pero ni la caza ni las fiestas organizadas en su honor lograban borrar la expresión de tristeza que ensombrecía su semblante. Le propusieron casarse y rehusó la mano de varias doncellas de alta alcurnia. En su corazón persistía la imagen de Liu. La recordaba con sus andrajos de pastora desdichada en medio del prado en que pastaban sus corderos. La veía luego ricamente vestida entrar de la mano de su hermano y correr a abrazar a su anciano padre. Recordaba la sonrisa de agradecimiento que entonces le dirigió y las miradas afectuosas con que lo turbaba cada vez que se encontraban. Y pensar que el buen rey dragón le había ofrecido la mano de la joven y él la había rechazado. ¿Había procedido con cordura? ¿No se había dejado arrastrar quizá por un desmedido sentimiento de orgullo ante el tono arrogante con que el hijo del rey le había hecho la proposición? No, se decía a sí mismo Wan Li para tranquilizarse. En las cosas del corazón, un caballero no puede aceptar nada en pago de servicios prestados. La actitud del príncipe dragón fue la de una persona que ofrece una limosna, y sin embargo, me alejé de allí con el alma en tinieblas. La única luz provenía de una estrella. Esa estrella era Liu, y la he perdido para siempre. Poco tiempo después, sobrevino una terrible sequía en la comarca del Caballero Melancólico. Las tierras, quemadas por el sol, se resquebrajaban. Una noche de luna, Wan Li salió del castillo. Los cascos de su caballo resonaban en medio del silencio profundo al galopar sobre la tierra dura. De repente, se oyó un fresco rumor de agua. Al caballero le pareció que surgían manantiales por todas partes. El agua regaba toda la comarca y los campos reverdecían. Wan Li volvió al castillo y se durmió contento por aquel prodigio inesperado. Pero al día siguiente comprobó que los campos estaban tan resecos como el día anterior. ¿Qué había ocurrido? ¿Una ilusión de la mente preocupada del caballero? Él recordaba solamente que en medio del rumor de las aguas había oído una voz lejana. «Tu recuerdo, caballero, vivirá eternamente en mi corazón». A la noche siguiente, Wan Li salió para su acostumbrado paseo a caballo y volvió a oír el rumor de muchas corrientes de agua. Otra vez vio brotar manantiales. Los arroyos fluían torrencialmente e inundaban los campos bajos. Todos los sembrados revivían y el susurro de la fresca brisa parecía repetir: «Tu recuerdo, caballero, vivirá eternamente en mi corazón». ¿Qué significaba esa voz en medio del panorama de los campos reverdecidos? Hondamente preocupado, Wan Li volvió al castillo y cayó en un profundo sueño. Cuando se despertó, estaba muy alto el sol, un sol ardiente como una hoguera cuyos rayos seguían quemando los sembrados y resquebrajando la tierra. En su tercera salida, el caballero comprobó que el paisaje que rodeaba su castillo ofrecía un espectáculo desolador. A la tristeza que infundía la contemplación del panorama que se extendía ante su vista, se juntaba en el corazón de Wan Li la melancolía por el recuerdo de su amada. ¿Qué estaría haciendo a esas horas su dulce Liu? ¿Se acordaría del caballero que un día la socorrió en la desgracia? Y en ese preciso momento se oyó clara y precisa una voz que decía: «Tu recuerdo, caballero, vivirá eternamente en mi corazón». Wan Li fue sacudido como si lo hubiera embestido una ráfaga de viento. Y efectivamente, era una ráfaga fresca que empujaba en el cielo una tropa de nubes oscuras. «¡Liu!», exclamó el caballero clavando las espuelas en los ijares de su corcel. «¡Liu! He oído tu voz. Ahora recuerdo. Con esas palabras me despediste desde tu ventana la noche de mi partida. Allá voy».
En ese momento, de las nubes que habían cubierto completamente la bóveda del cielo, empezó a caer una lluvia tan recia que azotaba cruelmente el rostro del caballero. Pero éste no tuvo que cabalgar mucho bajo aquella catarata que inundaba los campos. En un recodo, oyó la voz de Liu que decía: «¡Detente! ¡Desmonta! ¡Ven! Estoy aquí junto a este árbol reseco». Ban Li bajó del caballo, se descalzó para entrar en el campo inundado, apartó unos bambúes y vio a su amada que lo esperaba. Cesó de repente la lluvia y la luna brilló de nuevo en el firmamento despejado. «Soy yo, caballero Ban Li». «¿Tú? Entonces, ¿era tu voz lo que oí anoche y antenoche?» «Sí, era mi voz y no la reconociste». «¿Y para qué has venido?» «Te he traído agua. Anoche y antenoche también lo intenté, pero no pude aparecer ante ti en persona porque no reconociste mi voz. Hace un momento, cuando recordaste mis palabras de despedida, pude finalmente empujar las nubes. Y ahora que he podido acudir en tu socorro, trayéndote el agua que hará revivir tus campos, me vuelvo a mi palacio del lago». «¿Y me dejas solo de nuevo? ¿Tan duro es tu corazón que me dejarás sumido en las tinieblas de mi soledad?» «Es tan duro como el tuyo, Ban Li, que no se conmovió cuando me abandonaste por no doblegar la vara de tu orgullo». «No por orgullo, Liu. Era mi honor de caballero, el que debía dejar a salvo ante la arrogancia de tu hermano». «Ah, los hombres son todos iguales. ¿No sabes acaso que el temperamento de mi hermano es tempestuoso? Luego de sus tormentas se vuelve suave como un campo de lino. Te aseguro, Ban Li, te aseguro que él te aprecia. Te recuerda con afecto. Ninguno de nosotros olvida al noble caballero que con su actitud generosa me trajo de nuevo la felicidad perdida». «Bien, si es así, debo pedir perdón a él, a tu padre y sobre todo a ti, mi dulce bien. Ven, mi caballo nos conducirá al castillo. Después de tantos días amargos y penosos para mi hogar, lo iluminará la luz de tus ojos y la gracia de tu corazón bondadoso». «No, Ban Li, no puedo seguirte». «¿Qué? ¿Qué dices? ¿Por qué?» «Pues mi padre me espera». «En ese caso iremos juntos allá y le pediré tu mano. Estoy segura de que se alegrará al verte». Y en efecto, cuando llegaron al palacio, los dos enamorados fueron recibidos por el soberano con manifestaciones de afecto y aclamados jubilosamente por toda la corte del Rey Dragón.